Bueno, pues Hola, Juan. bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por conectarse. Ya vamos a iniciar la conversación. Y les agradecemos mucho que se hayan conectado a este webinario de la Red por la Educación, una red conformada por organizaciones de la sociedad civil que son miembros del CEMEFI, del Centro Mexicano para la Filantropía, y que, bueno, buscamos articular procesos para una educación de calidad y una ciudadanía responsable. Entonces les dejo con Perla Acosta de Más Sueños y bueno, ella nos va a estar apoyando en toda la moderación de la conversación. Así que Perla, lo dejo en tus manos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, el webinario lo vamos a comenzar diciendo que la educación en tiempos de COVID es totalmente diferente a como lo habíamos planeado. Ahorita 850 millones de niños y jóvenes, que es casi la mitad de la población, está sin escuela. Y bueno, obviamente vamos a estar tratando diferentes temas con nuestras aliadas de las asociaciones civiles. En un momento más les voy a comentar quiénes vamos a estar en este seminario, en este webinario. Todavía no me acostumbro a las palabras tecnológicas, pero creo que es algo que tenemos que hacer todos. Bueno, el 70% de la población está afectada. Nunca había, en toda la historia, ha habido una pandemia que tuviera que movilizar la parte escolar tanto como lo está haciendo el coronavirus. Obviamente están existiendo muchos problemas de los que vamos a ir abordando poco a poco, y yo quiero empezar esta ponencia saludando a nuestros aliados que están en Laboratorio Social, que es Juan Carlos Luna. Ellos impulsan la transformación de barrios urbanos afectados por la violencia. Más Sueños, que es la asociación en la que participo, que va a estar Mariana Díaz, y es psicóloga. Más o menos se dedica a tratar temas de género y violencia. Caira por tu Bienestar, que va a estar Perla Núñez, que nos habla de la promoción del bienestar, de talleres, de desarrollo, de divulgación científica, y Movimiento STEM con Giovanna Guerrero. Ellas impulsan la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con un enfoque de género. Les pido, por favor, que los que no van a hablar nos ayuden un poquito a apagar el micrófono para que no se escuchen ruidos. Va a haber ronda de preguntas como a la mitad y al final. De igual manera, si quieren chateando y escribiendo sus preguntas, está buenísimo. Bueno, dicho lo siguiente, la educación es un derecho fundamental y es algo que, pese a que en este momento no puede darse, tiene que continuar, porque todos los niños tienen derecho y todas las niñas tienen derecho a seguir estudiando. Entonces es un reto para nosotros, y creo que el que estemos este día reunidos y reunidas para hablar de esto es un tema que nos concierne a todos, porque de alguna manera o estamos del lado de que somos estudiantes todavía, o estamos del lado de que somos maestros, maestras, o somos padres de familia o madres de familia interesados en saber qué es lo que va a pasar y cómo puedo yo tener herramientas para esto. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a Juan Carlos Luna para que haga la presentación y nos explique un poco del laboratorio social y qué es lo que nos va a hablar hoy. Adelante, Juanito. Juanito. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola. Sí. Bueno, en Laboratorio Social trabajamos con comunidades afectadas por violencia, sobre todo impulsando las economías locales en estas regiones, impulsando el emprendimiento en los barrios como un emprendimiento poco ortodoxo, este emprendimiento donde generalmente las grandes agencias pues no están viendo, colonias como Iztapalapa, en Iztapalapa, Tepito, Ecatepec, Nezahualcóyotl, y que son pequeños pero de gran impacto en estas comunidades. Entonces, la mayoría de nuestro trabajo implica mucha cercanía con las comunidades, implica mucho contacto, implica involucrarnos en los procesos, conocer cómo son las dinámicas sociales, es decir, yo creo que un 80% del trabajo implica estar en campo. Entonces, ante esta nueva realidad, que además es relativamente muy reciente, nos ha tocado adaptarnos, y lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer, de hecho tenemos un
un seminario de 2 semanas que estamos articulando para la segunda y tercera semana de junio. Va a ser completamente un seminario de emprendimiento productivo en línea. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a tener que echar mano de las fortalezas en las propias comunidades, los facilitadores comunitarios en las propias comunidades que nos servirán como puente con estas otras poblaciones que generalmente el acercamiento hubiera sido más cercano, más físico, más de conocernos, de caernos bien. Pero bueno, vamos a ver cómo nos funciona y más adelante vamos a platicar, les voy a explicar cómo pueden ustedes hacer clases en la herramienta de Google Classroom. Y bueno, pues ojalá les sirva. Muchas gracias, Juanito. Ahora le damos la oportunidad a Mariana Díaz de que nos platique de más sueños y qué es lo que nos va a comentar un poco más adelante. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Espero que me escuchen. Me cuesta mucho este asunto de conectarme. Desde hace como 20 minutos estaba lidiando con micrófono, audífonos, etcétera. Pero me da muchísimo gusto estar aquí. Más Sueños es una asociación que se dedica a trabajar la violencia de género específicamente y tenemos diferentes áreas de trabajo como capacitación, organización del torneo Violeta y sobre todo un área que es fundamental, que es el área terapéutica, porque esto nos permite trabajar persona a persona apoyando los procesos de crecimiento personal y buscando estrategias para afrontar la violencia y llegar a mejor resolución de conflictos. Hoy estoy aquí para hablar un poco del impacto psicológico que tiene toda esta nueva esta nueva metodología no es nueva, pero el asunto de que de repente tengamos que acomodarnos a esta metodología de educación en línea y hablar un poco de qué pasa con los maestros, qué pasa con los madres y padres de familia y qué pasa con los niños y las niñas que de repente tienen que entrar en este sistema, cambiando por completo el sistema presencial y adaptar de repente cómo exigirle a todos que tengamos resiliencia, flexibilidad, adaptación, capacidad de tener más tolerancia a la frustración, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos toca ante esta pandemia enfrentarnos a todo esto? Me da muchísimo gusto y les mando un gran abrazo y seguiremos aquí. ¿No tienes micrófono? Ahora Kaira, por tu bienestar, Perla Núñez, si nos haces favor de explicarnos un poquito de tu asociación. Claro que sí, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. El día de ahora los saludo desde la ciudad de Guanajuato, una ciudad cultural 100%, y me encuentro aquí porque el Centro Mexicano de Divulgación Científica tiene como principal objetivo fomentar vocaciones científicas en los niños a través de la robótica, la astronomía y la ciencia. Esta actividad la llevamos a cabo directamente en las escuelas con un programa que se llama Divulgando Ciencia, donde llevamos 8 islas, con los experimentos que vienen en la página 86 del libro de ciencias, que difícilmente se pueden hacer a veces en el aula. Llevamos telescopios y llevamos robots. Entonces ya se imaginarán que esta actividad, que es 100% presencial, itinerante en escuelas y en comunidades, pues se volvió terriblemente complicada. Entonces, estoy aquí en Guanajuato porque aquí se encuentra CIMAT, que es el Centro de Investigación en Matemáticas. Nosotros nos apoyamos mucho en los investigadores y en los científicos que trabajan aquí en este centro para dar fundamento científico a nuestros programas, además de que dan conferencias también con nosotros y hacen que los niños pues tengan este contacto con un científico verdadero, ¿no? Al igual que con INAOL. Entonces, pues en estos momentos lo que nosotros hicimos fue hacer alianzas con, por ejemplo, UNIBES, que es una universidad virtual que tiene desarrollo de plataformas para que nosotros también aprendamos a relacionarnos de una manera más relajada con la tecnología. Como nos hacemos astronomía, Celestron nos está apoyando y estamos haciendo trivias, eventos, estamos transmitiendo en vivo
por ejemplo, eventos astronómicos con conjunciones, ahorita acabamos de tener el ocultamiento de Marte, eventos súper interesantes que pues ahorita a través de la tecnología, si bien es padre verlos a través del telescopio, pues hemos podido llevar el universo a la gente. Y también tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestros programas de robótica ahora a la distancia, donde también en mi segunda participación les platicaré dónde pueden encontrar todos estos contenidos. Gracias. Justo, y también no se preocupen porque más adelante en el chat vamos a estar poniendo las páginas para entrar a estas asociaciones civiles y que ustedes puedan tener acceso a ellas. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Movimiento STEM con Giovanna Guerrero. Por favor. Gracias, Perla. Hola, hola a todos. Qué gusto verlos por acá. Gracias por la invitación. Siempre es muy bueno reunirnos con otras asociaciones civiles que están justo trabajando para temas de educación. Pues desde Movimiento STEM somos una asociación sin fines de lucro y estamos buscando impulsar la educación en STEM en el país, obviamente en México, empezando desde acá, y también en la región, ¿no? Desde Latinoamérica y otros países. Entonces, tenemos distintos proyectos, ya ojalá nos dé tiempo de irles platicando como algunos de los proyectos. Veo acá algunas dudas en el chat, entonces, al respecto de STEM. Tenemos por una parte el ecosistema STEM, donde juntamos a todas las instituciones o proveedores de EduSTEM justamente para poder impulsar esta educación. Tenemos por otra parte capacitación para docentes. Tenemos por ahora, para el tema de COVID y todo este requerimiento que tenemos en el tema tecnológico y digital, lanzamos por ahí un proyecto que se llama STEM Virtual, que ya les iremos contando, pero bueno, justamente pues miramos nosotros que STEM es un tema urgente, es un tema que necesita el país y necesita el mundo, ¿no? Todo este tema de las ciencias, la tecnología, ingeniería y matemáticas, que pues por una parte son las materias de mayor rezago en el país y por otra parte pues son los empleos del futuro, ¿no? Para todos estos chavitos. Veo que por acá hay docentes, hay padres de familia, entonces pues para irlos impulsando hacia allá. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos presentes. Muchas gracias, Giovanna. Nos están viendo desde San Luis Potosí y desde muchos lados de la República. Les doy la bienvenida a los que acaban de llegar, a las que acaban de llegar. Y bueno, aquí estamos platicando un poco de educación, ya nos comentaron las asociaciones civiles en qué consiste su trabajo. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera ronda de preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son los retos educativos? Bueno, Giovanna, ya que estás por allí en la pantalla, ¿tú cómo ves la parte de los retos educativos? ¿Qué parte tienen los maestros? ¿Qué parte tienen los padres de familia? ¿Nos puedes abordar un poquito más acerca de este tema? Sí, claro. De hecho, fíjate, Perla, que estamos frente a una revolución industrial, que en realidad es tecnológica. Hablando como un poquito de números, podríamos decir que más o menos el 64% de las actividades que hay dentro de los trabajos los están absorbiendo temas de robótica o las computadoras, todo el tema tecnológico, y más o menos el 5% de los trabajos que existen en la actualidad están por desaparecer. Esto es un tema general que obviamente pues con el COVID, el tema del aislamiento o todos los requerimientos digitales pues se hace mucho más latente, ¿no? Y mucho más urgente. Por supuesto que es todo un reto al que creo que también como asociaciones nos estamos enfrentando. Ahora el docente pues es un mediador, lejos de ser esta persona que simplemente brindaba a sus alumnos, ¿no? Ahora está también la herramienta del internet. Creemos desde acá que pues se trata de buscar como aliarnos con todas estas tecnologías, ¿no? Les decía que nosotros lanzamos STEM Virtual, que es justamente, y respondiendo a algunas de las preguntas que hay, ¿no? ¿Cómo me puedo capacitar o qué me recomiendas para capacitar a la gente que está en mi comunidad? Bueno, pues tenemos contenidos gratuitos que lanzamos, por ejemplo, uno de los canales de STEM Virtual se llama STEM Space, y aquí invitamos a expertos en este tipo de educación, en diferentes temas, para dar webinars gratuitos, ¿no? Te capacitas en una hora, hay temas para docentes, hay temas para chavitos, para alumnos, hay temas para padres de familia, que justamente, pues, aunque es un reto, creo que
en la actualidad existen las herramientas. Digo, de nuestro lado, si quieren, mándenos un mensajito. Tenemos chorro de opciones como para que ustedes puedan seguir aprendiendo y sumándose a esta educación que les decía, pues definitivamente es un tema urgente, ¿no? Muchas gracias, Giovanna. También nos estado platicando, Mariana, un poco del impacto psicológico que tiene como este cambio de un día para otro de la tecnología, porque realmente no vimos venir que venía un problema tan grave. Muchas personas, muchas mamás que jamás habían estado sentadas o vagamente en una computadora, ahora se tienen que meter de lleno. O sea, ya no es como el tema lúdico, sino que ahorita es el impacto tecnológico en el que los niños tenemos que ayudarlos de alguna manera. Entonces, ¿cómo el impacto, Mariana, si nos puedes ayudar en estar en nuestras casas? Ahora sí que, ¿cuál es el impacto que hay psicológicamente en casa? Efectivamente, Perla, mira, son varias cosas. Una es el no comprender que la educación digital no es trasladar la educación presencial a la computadora. Creo que no hubo chance y por falta de planeación, porque en nuestros países, nuestros sistemas educativos no se han caracterizado precisamente por tener una buena planeación. ¿Por qué? Porque se sabía tal vez desde diciembre o algo así que esto podría haber sucedido, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se capacita a nadie, ni a los maestros, ni a nadie, para comprender que no se trata de tener las clases a través de la computadora como si los chicos estuvieran en la escuela. ¿Por qué? Porque la educación digital, y en esto yo sé que aquí hay expertos que me podrán luego ayudar más a profundizar en esto, la educación digital tiene ciertas características pedagógicas, metodológicas que no son iguales a la educación presencial. Entonces, para empezar, nadie se preparó metodológicamente para entender cómo era la transición a la educación digital. Por ejemplo, el hecho de que los cursos tendrían que ser mucho más cortos, por ejemplo, ¿no? Pretenden que los chicos, los que están recibiendo, escuelas privadas, sobre todo, que están recibiendo sus clases en línea, pretenden que estén sentados frente a la computadora oyendo a su profesora y medianamente participando toda la mañana, por ejemplo, ¿no? Esta es una cosa, esta es una parte, bueno, el tema de la planeación, el tema de la capacitación, el tema de entender que la educación digital tiene otra metodología completamente distinta. Bueno, esto tiene que ver con planeación, adaptación, capacitación. Ok, por otro lado, es también pretender, cuando se habla de educación digital, cuando se habla de que todos los chicos estén conectados en línea a través de computadoras, etcétera, es pretender que todos los chicos y chicas tienen los mismos recursos y que tienen un espacio idóneo, que tienen una computadora, que tienen buen internet, que tienen además a alguien que pueda estar al lado supervisándolos. ¿Qué significa esto? Que entonces las madres, los padres presentes, tutores, tienen que estar al lado del chico o de la chica para que se le apoye en el asunto digital, lo cual significaría también entonces que el adulto está capacitado, en teoría, o es asumir que el adulto está capacitado para conectarse, atender problemas técnicos, etcétera. Entonces, vamos a ver, yo creo que con remitirnos a la experiencia personal tendríamos bastante como para analizar el impacto emocional, el impacto psicológico, el estrés que genera todo esto, la presión que genera todo esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de madres y padres hemos tenido que seguir trabajando, evidentemente, porque no podíamos parar la producción, no podíamos dejar de generar ingresos. Entonces, por ejemplo, en este momento, los que tenemos hijos chicos, que seríamos como tú y yo, Perla, muy seguramente, tenemos a nuestros hijos en el cuarto de al lado, conectados en su clase en línea y viniendo a cada rato a ver si mamá está disponible para ayudarle con algo que no comprendió. Y mamá tiene que estar en la computadora trabajando, atendiendo un webinario de educación en línea, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Genera frustración, genera esta sensación a los chicos, les genera esta sensación de no hay nadie conmigo que me pueda apoyar, por lo tanto, entonces, yo me distraigo, me voy o prefiero ver videos de YouTube, etcétera, ¿no? El tema de asumir que todos tendríamos los mismos recursos es bueno, yo creo que es como el primer error garrafal. ¿Por qué? Porque no es así, ni siquiera en la gran Ciudad de México y mucho menos al interior del país. Luego entiendo que los chicos que están en las escuelas públicas, en las escuelas de gobierno, tienen que tener acceso a la televisión
para poder dar seguimiento a sus materias, porque ahí tienen todo un sistema. Bueno, yo entiendo que se hace el mejor esfuerzo, pero bueno, el asunto es que si tienes 2 hijos, 3 hijos, como suele suceder en la familia latinoamericana, ¿qué pasa? Bueno, tienen horarios divididos y todo, pero entonces si es a través de la computadora, necesitas más de una computadora. Si es a través del tele, necesitas organizar toda la cuestión del tele, ¿no? Creo que de la noche a la mañana, pedirle a la familia mexicana, latinoamericana, que se adapte a todo esto, ha provocado muchísima frustración, muchísimo estrés, combinar la vida laboral en casa con la vida académica de los chicos y las chicas, más todo lo que implica estar en casa, sobre todo, esto tengo que decirlo porque tenemos que tener una perspectiva de género, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres somos las cuidadoras, las mujeres somos las educadoras, las mujeres somos las que llevamos además el trabajo doméstico. Aunque el hombre esté en casa, no se siente generalmente o culturalmente no se entiende que el hombre debe jugar este rol. Entonces, a menos que un hombre lo asuma por conciencia, socialmente la que va a jugar todos estos roles de educadora, cuidadora, limpiadora, cocinera, etcétera, va a ser la mujer. Entonces, todo lo que esto genera para la mujer, para la madre de familia. Y luego hay otra realidad, es decir, las personas que se dedican al estudio, que son pedagogos, que son maestros, que son educadores, se asume que lo hacen por vocación. No todo el mundo tiene vocación para enseñar, no todo el mundo tiene las habilidades metodológicas para enseñar. Entonces, el pretender que todas las madres y padres están en casa pacientemente acompañando a sus hijos, explicándoles cómo sumar, cómo restar, etcétera, es otra gran fantasía de este proceso. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene las habilidades, no todo el mundo tiene buenas experiencias o buenos recuerdos infantiles respecto al tema educativo. Por lo tanto, es muy difícil pretender que todas las madres, padres o tutores estén de buena gana, pacientemente, ayudando a los chicos en casa. Entonces, podríamos incluso estar, sin darnos cuenta, aumentando niveles de violencia emocional, psicológica y física a los niños por los niveles de frustración de los adultos. Entonces, creo que es hay que ver como el problema desde muchas aristas, desde el tema de recursos, desde el tema de planeación, de capacitación, desde el tema de habilidades y comprender que las personas adultas que acompañan a los chicos no están dispuestos o disponibles todo el tiempo para ayudarles y para acompañarles. Esto es otra cosa que se asume totalmente. Yo veo en redes sociales, por ejemplo, comentarios, profesores, maestros, maestras diciendo, por ejemplo, ay, a mis alumnos, los padres no los acompañan y los dejan abandonados. Ok, por ejemplo, para una madre es una acusación muy seria, ¿no? Porque además las madres cargamos con una culpa muy, muy grande por no poder como ser perfectas y cubrir todos los frentes, ¿no? Entonces, para una madre, escuchar como de parte de una maestra este comentario de a los hijos, a los alumnos los abandonan, no les prestan atención, cuando las madres también tenemos que estar trabajando y los padres también tienen que estar trabajando, también tienen que estar produciendo y también hay que estar cubriendo todos los frentes, ¿no? Son como asuntos muy delicados. Por otro lado, también he tenido experiencias con maestras y maestros que tienen un montón de problemas técnicos, que no saben utilizar las plataformas, que no tienen internet adecuado, con la banda adecuada. Y bueno, entonces todos los días están lidiando con esta frustración. Entonces los niveles de estrés aumentan muchísimo, la presión familiar aumenta muchísimo, los niños se frustran incluso porque los maestros siguen pidiendo materiales que no todo el tiempo se pueden ir a conseguir. Creo que ha sido un proceso en el cual se está pidiendo una gran capacidad de adaptación, un nivel muy alto de tolerancia a la frustración, una gran resiliencia. Se está pidiendo una gran flexibilidad, adaptabilidad, y el sistema educativo, desde mi punto de vista, nunca dio esto. Nunca dio todo esto que ahora se está pidiendo a todos, ¿no? A padres, madres, chicos, chicas y maestros y todos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que esto va a tener un impacto muy grande y luego ahora se va a terminar el ciclo académico de esta manera.
no, todavía no tenemos claro ni siquiera cómo se va a evaluar, todos van a ser promovidos, van a llegar al siguiente curso con unos vacíos tremendos, lo cual también va a generar mucha frustración, tanto para maestros como para estudiantes. Entonces, creo que ni siquiera llegamos a dimensionar el impacto que todo esto todavía falta por ver, ¿no? Mariana, me gustaría que más adelante siguiéramos trabajando este tema, profundizando en las secuelas emocionales. Igual se podría hacer un webinario posterior a qué va a pasar o qué es lo que se espera en el futuro de esto. Muchas gracias por tu participación. Nos gustaría que Juan nos profundizara en el tema de qué está pasando con aquellos que no tienen una computadora. Si el que tú no tengas esta tecnología, entonces en este momento te ponen un rezago muy fuerte en comparación a tus compañeros. ¿Qué va a pasar? Juan, ¿nos puedes profundizar acerca de toda esta población que está en riesgo, que es la más vulnerable? Hola. Bueno, yo creo que hay que acotar varias cosas. Primero, México es un país complejo, es un país que está teniendo una migración tecnológica interesante, pero también es un país donde las redes sociales han tenido un alcance incluso superior a lo que ha tenido países similares de la región en América Latina. Por ahí hay un estudio de febrero del año pasado que afirma que cerca del 98% de la población mayor de 13 años en México tiene una cuenta de Facebook. Y bueno, hay casos bien interesantes en algunas regiones donde la señal telefónica no es tan grande, donde, por ejemplo, hay cuentas de Facebook compartidas en algunas regiones de Guerrero, donde 3 o 4 usuarios, incluso a veces alguna familia, comparte la misma cuenta de Facebook y a través de ella mantiene interacciones sociales vía digital, aunque se conecten una vez a la semana o que lo hagan cuando de repente tengan señal. En fin, hay dinámicas bien interesantes en estos estratos, en estas regiones donde la tecnología aparentemente no tenga como tanto alcance. Entonces, si partimos de ese hecho, creo que podemos buscar los canales. Obviamente no es fácil, obviamente hay una resistencia, obviamente incluso en la Ciudad de México nosotros mismos que idealmente tenemos acceso como a ciertos medios que el resto de la población no tiene, también tenemos resistencia. Entonces partamos del hecho de que no es fácil, de que va a tener que ser un proceso muy ágil porque pues esto tiene relativamente muy poco tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos utilizar estas herramientas a través de los medios que sí existen? Partiendo de estos hechos, 98% de la población sí tiene Facebook. De hecho, hay un índice ligeramente mayor de personas que tienen Facebook a personas que tienen un correo electrónico. Porque hay poblaciones que comparten un mismo correo electrónico, pero no comparten como otros espacios. Entonces, ahí hay datos que valdría la pena abundar mucho más. No estamos aquí para hablar de ese tema, pero sí hay herramientas, ¿no? No solamente como las clases presenciales, los webinarios, los videos, que sí implican a lo mejor en comunidades específicas ciertos requerimientos como un ancho de banda, etcétera. Pero sí podemos utilizar otras herramientas que impliquen, por ejemplo, la descarga de un PDF. En algunas otras comunidades se está trabajando, por ejemplo, el tema de las bibliotecas virtuales, un disco duro con un Wi-Fi y en la región, que a lo mejor puede estar como en un lugar central de la comunidad, la gente se puede acercar medianamente y a través de Wi-Fi descargar las herramientas. Es decir, también pensemos en que este nuevo contexto nos implica ser más creativos en las soluciones que estemos desarrollando en los siguientes meses. Oye, Juan, ¿qué va a pasar con aquella población que no tenga acceso a la tecnología? ¿Cómo va a ser ese reto? ¿Cómo lo ves tú? Tú que siempre estás en territorial y ahora, bueno, es un cambio que tienes que hacer de las organizaciones civiles que trabajaban en campo y ahora tienen que estar atrás
de la computadora o del celular, ¿cómo tú visualizas ese reto? ¿Qué pasa? No lo sé. No sé. Seguramente implicará adaptarnos y seguramente estaremos probando y aprendiendo. Ahora, también hay una premisa en términos de aprendizaje y de prototipar cosas. O sea, hay que hacerlo ya. Si tenemos una idea, desarrollémosla ya. Implementémosla ya. Equivoquémonos rápido para corregir rápido el rumbo. Por ejemplo, nosotros estábamos diseñando un proyecto y, bueno, implicó muchas cosas, mover la logística y la metodología, implicó cancelar eventos, implicó cancelar contratos, etcétera. Y ciertamente lo que hicimos desde hace 2 días fue replantear el modelo de facilitación a un modelo virtual y lo vamos a probar la siguiente semana. O sea, estamos como tratando de hacer pruebas muy, muy rápidas. Ese es un consejo que yo les daría. Si tienen una idea, implementenla muy rápido. O sea, si les surge hoy la idea, mañana traten de implementarla para que pasado mañana tengan medianamente claro qué funcionó y qué no funcionó. Y en ese sentido, empezar como a desarrollar metodologías más ágiles y también compartir nuestras experiencias exitosas en nuestras actividades para que la gente no esté como repitiendo los experimentos una y otra vez y si ya probaron ser exitosos o no. Claro, yo creo que crear una comunidad, aunque no estemos en la calle, en tecnología y que estemos juntos, siempre va a ser bueno. Quiero que nos aborde el tema, un poco están haciendo como dudas de cómo poder apoyar a los papás. Perla, si nos pudieras asesorar en este tema, ¿qué consejos podrías darle a los padres y madres de familia que están apoyando a sus hijos con algunos métodos de tecnología? Si nos pudieras comentar un poco más. Sí, claro que sí. Mira, en este momento les voy a compartir un enlace. Les voy a compartir 4 enlaces y se los voy explicando uno a uno. Este enlace que estoy pegando ahora, que es tanto para los papás como para los docentes. Nosotros hace 2 años que empezó la autonomía curricular, se implementaron como clubes en los que se les da prioridad a los contenidos relevantes. Entonces, aquí en este enlace que dice SED Guanajuato, páginas autonomía curricular, pueden encontrar, nosotros hicimos 16 clubes, bueno, hay como 20 clubes desde preescolar, primaria y secundaria. Entonces, por ejemplo, si tienen algún tema, alguna situación de arte, hay unos manuales que hablan de arte. Son actividades que tú como papá, es un manual súper fácil, que vienen actividades y sales de la rutina. Puedes sacar al chico de un momento de frustración que no entiende algún tema. Y estos manuales son un librito que viene desde el objetivo, el tiempo que te vas a tardar, el material que tienes que ocupar, y juntos pueden ir haciendo este tipo de actividades. Inclusive algunas personas veo que estaban preguntando aquí cómo poder hacer los contenidos o cómo desarrollar estos temas, también inclusive para la capacitación. Vienen, como les comentaba, muchos temas. No quiero perder tanto tiempo ahí en eso para poderles compartir lo demás, pero pueden ir eligiendo la temática que más requieren para poderla llevar a cabo, ¿no? Ese es un recurso. El otro recurso que es muy aplicable también para los papás y para los niños, espérenme, ya me equivoqué de ventana. Aquí les estoy compartiendo otro enlace, que es nuestra página en Facebook de Yoga de la Risa. Todos los viernes a las 7 de la noche tenemos clases gratuitas de Yoga de la Risa. El Yoga de la Risa es una técnica que nos ayuda precisamente a ocupar la risa para disminuir los niveles de estrés que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro tiene como 2 partes, ¿no? La parte
inteligente y la parte, digamos, más primitiva, que es el cerebro, el sistema límbico, que es el que nos ha permitido sobrevivir hasta nuestros días. Entonces, hoy, cuando antes veíamos una fiera, un volcán en erupción, y nuestro sistema de alerta en el cerebro límbico nos permitía tener acciones extraordinarias a través de la descarga de adrenalina que nos permitieran sobrevivir. Pero hoy en día, esta parte no inteligente de nuestro cerebro sigue actuando para permitirnos sobrevivir ante cualquier situación de alerta, y esa situación de alerta hoy en día es que yo tengo un webinar en este momento y tengo un niño aquí atrás que tiene tarea y que tiene dudas y me pone en un momento de estrés, y entonces toda la química cerebral se manifiesta como este estrés que conocemos ahora. Y una herramienta súper eficiente que ya está comprobada es la risa. Entonces aquí aprendemos a ocupar esta herramienta pero de una manera consciente, ¿no? Y con los niños, pues son los maestros de la risa. Y fíjense que quiero compartirles que hemos detectado niños estresados de 7, 8, 9 años, que, bueno, yo no puedo ser tan grande, pero en mi época, pues la verdad es que los niños no nos estresábamos, no nos enterábamos de la situación familiar, no nos enterábamos de problemas económicos, de situaciones que hubiera, que hoy en día, pues ya hay niños que están estresados hasta por llegar tarde a la escuela, ¿no? También otro recurso que les quiero compartir, en un momento les pongo la liga porque no lo tengo aquí a la mano, pues es la gamificación, que a veces nuestras mamás ocupaban mucho esto de hacer los juegos, y entonces los niños, hay una herramienta que se llama Trello, que es con doble L, que también la tengo por aquí a la mano. Esta es lo pueden hacer en su casa, si no lo quieren hacer vía electrónica. Es un tablero donde van haciendo las listas de las cosas que tenemos que hacer pendientes. La tarea de hoy, el día que se tiene que entregar el trabajo, tender su cama. O sea, realmente el estar en la casa, a veces en lugar de generarnos más orden, también llega un momento, como nos comentaba muy bien Mariana, que nos genera más desorden y más estrés del que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque no tenemos a dónde correr ahora. Entonces, estas herramientas nos permiten hacer un juego de la vida cotidiana, que así debería de ser, pero ir poniendo como retos a los niños y darles el dulce que quieren, el chocolate que les gustó, el juguete que querían, o simplemente una hora de PlayStation, de Wii U, de algo que los niños deseen, y también con esto vamos reforzando el esfuerzo por las cosas, ¿no? Vamos contrarrestando. Ahorita Mariana, que me corrija por favor el término que se me pasó, esta necesidad de lo inmediato. Estamos en una sociedad donde la inmediatez es la que nos está rigiendo, y los niños de hoy no saben controlar el sentimiento de frustración, ¿no? Entonces, con estas herramientas de gamificación vamos dando tiempo a que vayan resolviendo sus tareas, pero al mismo tiempo sin dejar de divertirse, y que ellos mismos también puedan ir haciendo de sus actividades cotidianas, pues, un juego. Muchas gracias, Perla. Nos preguntan también acerca de talleres en inglés, si hay algún programa especial para niños y niñas con alguna discapacidad, y bueno, también qué va a pasar con las comunidades rurales. Perdón, es que al respecto, en la página que les compartí al principio, tenemos talleres de astronomía para gente invidente. Tenemos también en otra página que les voy a compartir ahorita ahorita nosotros aquí somos la Red por la Educación. Todas las asociaciones que estamos aquí pertenecemos a la Red por la Educación, fue la iniciativa de la red, y estamos ahorita justo en este trabajo colaborativo compartiendo
cada uno nuestra expertise. Pero también nosotros como CAIRE, como Centro de Divulgación, pertenecemos a otras 2 redes más, que es la Red POP, que es la Red de Popularización de la Ciencia de América Latina y el Caribe, y la SOMEDICIT, que es la Sociedad Mexicana de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Les voy a compartir las páginas porque en la SOMEDICIT tenemos 2 recursos que están especializados en personas con discapacidades de diferentes índoles. También tenemos contenidos de divulgación científica en otras lenguas, en otomí, en lenguas de Oaxaca que son comunes, pero pues que nosotros no estamos familiarizados con ellas. Y también pueden encontrar recursos de estimulación para otro tipo de discapacidades intelectuales. Muchas gracias, Perla. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Si alguien quiere participar, bueno, adelante, estamos a la mejor disposición. ¿Alguna pregunta por allí? Bueno. Yo quisiera, Perla, mientras rescatamos por ahí un par de preguntas, un poco como para resolver esta cuestión de cómo hacemos para llegar a todas estas comunidades que tal vez no tienen el acceso tan directo. Bueno, nosotros del lado de Movimiento STEM tenemos una alianza con Televisión Educativa y justo a través de sus transmisiones logramos llegar a todas estas comunidades, ¿no? Creo que una de las respuestas principales de cómo logramos llegar a todos estos pueblos o esta parte de la sociedad que nos interesa, creo que la respuesta es en alianza, ¿no? Justo decía Perla Núñez, que son parte de un grupo y bueno, pero de otro grupo y literal, pues creo que acierto muchísimo con Juan Carlos, uno de los temas principales pues es adaptarnos. Finalmente, esto ha sido creo que un reto para todo mundo, ya sea nosotros que somos asociaciones civiles. Reconozco muchísimo que CEMEFI nos reúna acá, ¿no? Porque creo que es un tema que nos ayuda muchísimo a todo el mundo. Para los docentes es un reto, por supuesto, para los estudiantes, para los padres de familia, pero justo pues creo que es una combinación entre creatividad y adaptación, ¿no? Por supuesto, generar alianzas para justo lograr a todos estos... a todas estas como partes de la sociedad. No sé si por ahí ya hay alguna preguntilla, pero bueno, quería como dejarlo un poquito más puntual, ¿no? Y justo eso, también la parte como de la telesecundaria y que existen métodos como la televisión educativa que nos ayudan a llevar este tipo de información a las comunidades que es más difícil que llegue preparado a platicarles del tema. Entonces, también nos gustaría que nos platicaras un poquito más, Giovanna, acerca de estos contenidos. ¿Cómo es que los realizan? ¿Cómo es que se pide determinado material? ¿Tienes conocimiento acerca de ello? ¿Cómo se pide el material? Perdóname, Perla, para... Platicaste un poquito acerca de que hacen colaboración con Televisión Educativa. Claro. ¿Es acerca de sus programas sociales o cómo es que se difunde esta información? O sea, ¿cómo es que pasan de STEM a Televisión Educativa? Ok. Pues la verdad es que tenemos, les decía al inicio, varias iniciativas. Tenemos iniciativas, te podría decir que para diversos públicos. Por una parte tenemos la parte de desarrollo de talento, que es para jóvenes, es básicamente brindarles orientación vocacional gratuita, ¿no? Estamos por lanzar un summit virtual en junio de este año, que es un proyecto que estamos pensando, pues, que va a romper, digamos, como las barreras de la educación en STEM, porque no existe un evento así de grande enfocado a educación en STEM. Será durante 6 días de junio, ya ahí, porfa, búsquenos en nuestras redes o en la página, encontrarán más información muy prontito, la próxima semana seguramente lo encontrarán. Y bueno, todos estos contenidos serán gratuitos y estamos esperando generar contenidos para docentes, padres de familia, gente en general que esté interesada en la educación en STEM. Y por ejemplo, este Summit virtual lo retransmitirá Televisión Educativa a través de todos sus canales. Básicamente, pues es una alianza que agradecemos muchísimo. Televisión Educativa están sumadísimos a impulsar esta asociación y este tipo de educación. Entonces, también tenemos alianzas con algunas otras organizaciones también internacionales. Está la ONU, está la UNESCO,
tenemos un proyecto para premiar mejor docente en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas de México. Por acá, si hay docentes que me estén escuchando, postúlense. Estamos buscando a un docente que haga algo increíble en su comunidad. La página de docentes es docentesextraordinarios.org y ya me fui, pero bueno, tenemos chorro de cosas. Porfa, ahí mándenos un mensajito y seguramente habrá alguien que les dará más información detallada. Muchas gracias, Giovanna. Sí, Nos preguntan también cómo es el tema de vivir con los adolescentes en este encierro. Mariana, si nos puedes ayudar a platicar un poco de algunas herramientas que fortalezcan y que sea cómo sobrellevar esta difícil etapa que es la adolescencia. Claro, ay, sí, fíjate, con los niños y niñas menores todavía es un poco más sencillo porque cuando estamos chicos, cuando estamos chiquitos todos como que nos sometemos a la voluntad de los padres. En cambio en la adolescencia, cuando empezamos a tener como esta necesidad de autonomía, de construcción de identidad propia, cuando empezamos a querer hacer valer nuestra voz y nuestras necesidades, es mucho más complejo llevar el encierro. Ahora, el asunto es que una cuarentena de este tipo es algo muy novedoso, por lo menos para de los últimos 100 años aproximadamente, ¿no? Desde la famosa gripe española, que fue más o menos en 1918 al 20, hasta ahora no habíamos tenido necesidad de vivir un proceso como este. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a un montón de situaciones desconocidas para las cuales hasta ahora se están escribiendo artículos y se están empezando a hacer investigaciones y no hay como respuestas, ¿no? Miren, aquí un poco el asunto es, creo que es importante, en la medida de las posibilidades, dar espacio al ejercicio, al movimiento, a salir a tomar el sol, a salir a tomar el aire y salir al menos una media hora al día, 1 hora al día y dejar de ver las mismas 4 paredes. Eso lo necesitamos todos de entrada, todos, adultos, niños, adolescentes, todos. Bueno, yo digo que por suerte aquí en México no se tomaron unas medidas tan restrictivas como en otros países en los cuales hasta te multan por salir. Aquí dichosamente no, y tomando las precauciones adecuadas podemos salir a movernos, y movernos es fundamental porque si no, no gastamos energías, no hacemos que nuestras energías circulen y no oxigenamos nuestro cerebro. Entonces, un poco dejar que los chicos salgan a moverse y que tomen aire y sol, sobre todo luz natural, es muy importante. El tema de la adolescencia es que están además en una serie de cambios hormonales y conductuales que de por sí ya son complejos de comprender. Entonces, otra cosa que tenemos que procurar en casa también es tener el ambiente lo más agradable posible. ¿Por qué? Porque obviamente en el encierro se exacerban los conflictos, se exacerban las actitudes, al haber frustración, al haber estrés, al haber tensión, al estar guardando presión. Se exacerban todos aquellos conflictos que tal vez antes de cuarentena no estaban tan a flor de piel porque teníamos distractores, salíamos a trabajar, salíamos a la escuela, podíamos irnos con los amigos. Entonces, el procurar tener un ambiente en casa lo más amable posible, con las mejores actitudes, lo más constructivo posible, el dar participación a todas las personas. Muchas veces los adolescentes y los niños también lo que se sienten es excluidos de las dinámicas familiares. El que todos se sientan integrados es fundamental, porque cuando alguno de los miembros de un grupo, de una comunidad, de una familia se siente excluido, muy probablemente hace saber este sentimiento, esta sensación de exclusión con violencia, con agresividad, de alguna forma queriendo llamar la atención, queriendo atraer la atención de los miembros del grupo. Entonces, evaluemos hasta qué punto estamos involucrando a todas las personas, a todos los miembros de la familia en las actividades familiares, en mantener la casa como un espacio positivo, propositivo, constructivo. ¿Hasta qué punto estamos manejando adecuadamente nuestras frustraciones, nuestras tensiones, nuestras preocupaciones? Bueno, no sé, es decir, tratar de abarcar las preocupaciones que hay en todas las familias sería muy, muy complejo, nos llevaría todo el día, pero imagínense, estamos hablando de gente que a lo mejor, si no tiene trabajo, si no tiene un ingreso adecuado, si hay problemas de salud en casa y no pueden adquirir los servicios necesarios, etcétera, ¿no? Si hay alcoholismo, si hay violencia, si hay, o sea, son tantos los factores que es necesario, sería casi necesario como evaluar cada uno, y esto, bueno, este es un trabajo mucho más especializado, pero
en recomendaciones generales, el tema de buscar la forma de moverse, buscar la forma de canalizar energía, buscar la forma de canalizar, sobre todo los adolescentes que tienen muchísima energía. Es comprensible que se frustren también porque no pueden ver a los amigos, porque no pueden ir de fiesta, porque no pueden ver a la novia o al novio. Todo eso también, tratar de vivir un poco o ponerse un poco en los zapatos de los adolescentes para no ser solamente adultos autoritarios que queremos que se cumplan ciertas normas, que queremos que se cumplan ciertas reglas de casa, ¿no? Sino también procurar ponerse un poco de los zapatos del adolescente y procurar comprender cómo vive desde su punto de vista la frustración. No minimizar lo que para el adolescente es importante, porque muchas veces los adultos caemos en claro, los adultos ya creemos que tenemos preocupaciones mucho más serias y entonces nos parece que lo que le pasa a los chicos es menos importante, ¿no? Y nos parece que si está preocupado por la novia, por el novio, si lo que le hace falta es ver a sus amigos, desde el punto de vista de los adultos es fácil caer en la idea de que eso no es importante, cuando sí lo es, porque es parte del desarrollo fundamental de los adolescentes, es parte de su crecimiento como persona, es parte del desarrollo de habilidades, etcétera. Entonces, un poco procurar ponerse en los zapatos de los chicos, procurar brindarles espacios de comunicación con sus amigas y sus amigos de manera segura, procurar que tengan espacios para estar en movimiento, procurar que tengan las herramientas en la medida de lo posible también y sobre todo que se involucren en la casa, que se involucren en todas las actividades posibles, que tengan responsabilidades y que se sientan incluidos en las conversaciones, en la resolución de problemas, que se sientan parte del grupo familiar. Ojalá que esto ayude un poco, pero bueno, yo creo que sería como entrar en especificaciones de cada familia, de cada adolescente, como para poder ayudar mejor. Pero a rasgos generales, esto sería de mi parte. Muchas gracias, Mariana. Bueno, el abordaje está haciendo un poco desde diferentes ópticas. Abordamos el tema de educación en línea, abordamos un poco el impacto psicológico en la familia. También se está hablando de qué plataformas pueden ayudar a los padres y las madres para ayudar a sus hijos. Hablamos un poco del rezago tecnológico que tendrán las poblaciones vulnerables y también nos preguntan acerca de los jóvenes universitarios. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo escoger? ¿Cómo van a escoger una carrera? ¿Cómo se van a enfrentar en un futuro a esto, siendo que se quedó un poco en el tema universitario también un poco frenado? Entonces, no sé si alguien nos puede ayudar para platicar acerca de ese tema. De este lado, Perla, con Movimiento STEM tenemos un programa de orientación vocacional gratuito para los jóvenes. Justo queremos ayudarlos a que encuentren por una parte pues sus habilidades o con qué temas se identifican. Y por otra parte, pues por supuesto que hay que incluir en esto a las mujeres, ¿no? No nos podemos quedar el 50% de la población afuera y sobre todo en materias de STEM, ¿no? Buscamos impulsar mucho más a las chavitas. Hay por ahí cuestiones de que desde muy niñas, no sé si a alguien más le sucedió, pero a mí sí me pasaba que, bueno, a mí me encantaban las matemáticas y en algún momento dije, oigan, voy a ser ingeniera, ¿no? Y todo el mundo te voltea a ver como, las mujeres no son ingenieras, ¿no? Creo que todo viene, por supuesto, desde casa. Por ahí me llamaba mucho la atención en los registros, justo a este webinario, varias personas preguntaban, ¿cómo inculcar las habilidades STEM desde chiquitos? Y qué importante, que no sé si eran papás o docentes quienes preguntaban esto, pero qué importante que estemos cada vez más conscientes de que esto viene desde casa, por supuesto, desde chiquititos, que podamos justo incluir, pues les digo, es el 50% de la población a quien estamos dejando fuera, ¿no? Estos programas son gratuitos. Por una parte hay un test de orientación vocacional y por otra parte hay una plataforma de tutorías en línea. Entonces, expertos en justo este tipo de educación pueden apoyarles si no saben qué carrera estudiar. Al final, aunque suene muy, muy complejo, pues la verdad es que es una de las decisiones más importantes de su vida, ¿no? Y qué importante pues tener a alguien que te guíe y que te apoye y que te pueda decir, oye, pues también hay otras opciones, ¿no? Al final, las carreras STEM son las mejor pagadas en el país. Entonces, todo está en la página de Movimiento STEM y todo es completamente gratuito. Muchas gracias. A mí me gustaría participar. Gracias.
Soy la maestra María Dolores Hernández Boiso y bueno, pues tengo la oportunidad de participar en nivel medio superior, en superior y en maestrías. Y bueno, pues sí me gustaría compartir todo lo que he observado y las necesidades que los jóvenes van presentando. Efectivamente, como nos compartió Giovanna, existen, primero hay que informar a todos los de medio superior que existen espacios en línea donde a ellos los asesoran con mucha facilidad, donde les exponen, sí efectivamente hay instrumentos donde les exponen la forma de cómo ellos pueden realizar mejor selección, ¿sí?, de carreras. Ya hay instrumentos en línea desde hace ya varios años que tenemos nosotros instrumentos test y diferentes espacios especializados para que ellos puedan continuar con su selección de carrera. Esto es para aquellos que van a ingresar al nivel medio superior y al nivel superior. Asimismo, bueno, pues los que ya están, por supuesto, estudiando en las universidades, cada universidad tiene ciertas características y tiene plataformas y estrategias de cómo va guiando a los estudiantes. Sin embargo, he escuchado experiencias de diferentes jóvenes de la UNAM, jóvenes que están en el Politécnico, jóvenes que están en universidades particulares, los cuales, a pesar de estar en estos niveles que deberían de tener pues más conocimiento de la tecnología, no sucede así. Como bien dice la doctora, la maestra Mariana, bueno, pues están enfrentando a situaciones de estrés y psicológicas nada favorables, por estar confinados en espacios más cerrados y ellos con la necesidad que tienen de convivir y de comunicación y esta independencia y autonomía de la que ya disponen y que se ve, por supuesto, limitada con espacios, a pesar de que tienen acceso a la tecnología, no les es fácil. Sienten frustración, no hay comunicación con los docentes como ellos la desearan, quisieran estar en constante comunicación con ellos y no se está cumpliendo con esta efectividad. Y bueno, esto está generando, por supuesto, que ellos recurran de manera clandestina a tratar de reunirse. No es suficiente. Estas reuniones virtuales que de pronto existen entre ellos, hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado que pueden accesar a diferentes espacios, les dejan trabajos de investigación, nada sencillos, y no tienen desarrolladas las habilidades para la investigación. Y eso está provocando, por supuesto, que entren en estado de angustia. Y bueno, pues yo sugiero que ya que se tiene esta red, se arme una biblioteca y la difundamos, todos los que estamos conectados comencemos a difundir esa biblioteca. Veo que están lanzando ligas y esa biblioteca hay que clasificarla, debe de estar abierta para toda la población. Claro, Su servidor ha tratado... Se hace un documento posterior a esto en el que se les envía, porque ustedes hicieron un registro. Entonces se hace un poco como no un seguimiento, sino un documento en donde se anexan todos estos links. O sea, no tengan duda que les va a llegar a su casa. Sí, y también el acceso, yo he visitado las bibliotecas de la UNAM y de otras instituciones públicas y privadas que aparentemente dan la apertura para la consulta y no hay acceso a toda la bibliografía. Eso es una realidad. Así es que hay que ponernos en contacto con las instituciones para que nos digan con exactitud cuáles son las estrategias para que los universitarios tengan este acceso. A nivel maestría, quiero compartirles, los horarios no son de 1 hora, no son de 2 horas, no son de 3, son horarios sabatinos de 7 horas y hay que buscar también temporalizar porque sabemos que el nivel de atención y de aprender con H no es sencillo y menos de apercibir. Entonces, una de las estrategias es hacer bloques muy cortos de tiempo para ser más efectivos. Aparte de todas las herramientas tecnológicas, hay que hacer bloques
¿sí? De tiempos específicos y dejar espacios de receso para que el cerebro pueda descansar y asimilar el siguiente bloque de 15 minutos, por ejemplo, de aprendizaje. Bueno, sería por el momento toda mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra Dolores Boyce, por su participación. Justamente también no debemos dejar atrás el tema como de los universitarios y tener acceso a la información, que finalmente pues es un lujo y que muchas bibliotecas no tienen como el acceso tecnológico. Entonces sí sería como un reto también ver que toda la información esté al alcance de todas y todos. Muchas gracias. Ahora, David Ordaz, que es el que nos ayuda a llevar a cabo todos esos webinarios, que pertenece a la red, que es el líder de la red, nos quiere hacer una participación invitándonos a unirnos a sus redes, porque mucha gente no conoce la labor que hace el CEMEFI, la labor tan importante que tienen estas redes, porque como ya lo decía Giovanna, ya lo decía Mariana, yo creo que la mejor forma de trabajar y más en estos momentos es en red, es en unión. Entonces, David, si nos quieres comentar un poco como de la red de la educación. David. Hola, hola, sí, aquí estoy. Pues nada, muchas gracias a todos y todas por conectarse. No interrumpo más, ahí puse el Facebook de la Red por la Educación. Es un espacio de intercambio y de encuentro colaborativo justamente para seguir propuestas como la que acaba de decir María Dolores. Y pues súmense a la red, y también voy a poner el correo para que si quieren darle seguimiento a alguna iniciativa, adelante. Y bueno, que siga la conversación ahora. Anímense a participar las personas del público para intercambiar conocimientos, saberes, y muchas gracias nuevamente por conectarse. Otra cosa, David, que nos compartas la página para hacer voluntariado. También nos las están pidiendo. Lo pongo aquí en el chat todo eso. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí en el público? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, lo que se animen a participar, vamos a seguir con nuestro siguiente tema, el duelo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Existe un duelo de nuestra vida anterior? ¿Estamos pasando por un duelo o vamos a tener un duelo después? ¿Quién nos puede contestar esa pregunta? ¿Mariana? Sí, pero gracias, por supuesto. Mira, bueno, mira, aquí estamos pasando una situación, es que no es solo el asunto de lo que nos toca enfrentar como vida cotidiana durante la cuarentena, ¿no? Es decir, la cuarentena durará aproximadamente 3 meses y en esos 3 meses hemos tenido que adaptarnos a un montón de cosas que tienen que ver con el encierro, que tienen que ver con, bueno, situaciones familiares, personales. Toda crisis es una especie de test psicológico para evaluar cómo andan tus herramientas emocionales. En toda crisis vas a sacar lo mejor y lo peor de ti, vas a sacar toda tu creatividad, vas a sacar todo tu arsenal que has construido a lo largo de tu vida para enfrentar la crisis. Es el mejor test psicológico que podemos tener. Eso por un lado, pero por otro lado hay otra realidad. Y es que la gente está enfermando y hay gente que ha muerto y seguirá muriendo, y hay gente que tiene familiares, hay gente que tiene amigos, hay gente que en persona ha vivido el virus, que ha pasado por el virus. Entonces, el tema no es solamente lo que implica la cuarentena en sí misma, la adaptación, la tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera, sino las implicaciones que tiene el enfermar o que enfermen personas en casa y miembros de la familia. Esto es algo que tiene un impacto emocional muy grande también y tiene un gran impacto en el desempeño académico de las personas, ¿no? En todos los niveles. Entonces, nosotros estamos contemplando nada más, digamos, las dificultades naturales de esta nueva forma de vida, que es transitoria. Finalmente es transitoria y es circunstancial. Sabemos que algún día volveremos a salir y sabemos que algún día volveremos a las aulas y volveremos a tener nuestro sistema educativo y a vivir en nuestro sistema educativo. El asunto es que no sabemos todavía con qué impacto emocional vamos a llegar, no solo por haber vivido el confinamiento, sino también por lo que hayamos vivido a nivel salud en nuestras familias.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Perla. Se cayó Mariana. Ok, sí, eso es lo que pasó, ¿no? Como que se perdió la señal y no sabía si era lo mío o lo siguiente. Yo, bueno, ahorita que vuelva Mariana y nos siga profundizando acerca del tema del duelo. Ya está, pero tiene el micrófono cerrado. Aquí estoy, lo siento. No sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué fue, no sé si fue... un tema de la conectividad, no te preocupes. Ok, entonces, todo, o sea, el asunto de todo este confinamiento es que va a tener implicaciones más allá de lo que podamos medir en este momento. Entonces, miren, aquí hay una cosa que para mí es fundamental. Y es el tema de las expectativas. Miren, ahorita, bueno, se ha mencionado aquí muchísimas herramientas, muchísimas ligas, muchísimas posibilidades, bibliotecas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Desde el momento en el que inicia el confinamiento, se crea esta idea de que tendríamos todo el tiempo del mundo para aprovecharlo, ¿no? Es decir, no, vamos a estar en casa y entonces este va a ser el momento en el que deberíamos aprender idiomas y deberíamos mejorar como seres humanos y deberíamos bajar todas las bibliotecas y hacer todas las lecturas. Y los chicos además tienen que aprender todas las habilidades a través de la pantalla, etcétera. Tenemos expectativas demasiado altas y también tenemos la expectativa de que la convivencia en casa sea muy buena, muy armoniosa, que nadie tenga por ahí sus explosiones de frustración, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el tema de las expectativas es fundamental en esto. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una circunstancia conocida, no estamos viviendo una circunstancia fácil, sabemos que es temporal, pero todavía no sabemos el impacto que todo esto va a tener. Todavía no sabemos cuántas personas vamos a perder en esto. Todavía no sabemos cómo van a regresar. Probablemente tengamos niños, niñas regresando a la escuela sin un padre, sin una madre, desgraciadamente, o sin un abuelo, sin una abuela. O sea, todavía no sabemos todo esto. Entonces, el tener estas expectativas tan altas de decir, bueno, estamos en confinamiento, entonces aprovechemos el tiempo y hay miles de herramientas, hay miles... Bueno, no, anímicamente también necesitamos tener como toda la disposición y la disponibilidad para hacer ciertas cosas, para acceder a ciertas cosas, para o simplemente muchas veces no tenemos más ganas que de sentarnos y llorar de frustración o de porque hemos perdido a alguien o porque alguien ha enfermado en nuestra casa, ¿no? Entonces, yo soy terapeuta, tengo mi espacio de consulta y lo que estoy viviendo ahorita son personas en crisis porque su padre, su madre está en un hospital intubado, ¿no? En UCI. Entonces, digamos, esta persona pues no va a ser productiva ni en la escuela ni en el trabajo en este momento. Y cuando salgamos del confinamiento, según los resultados de estas personas que hayan enfermado, pues ya veremos también qué pasa, ¿no? Entonces, creo que el tema como de comprender que no tenemos todas las respuestas, que no estamos viviendo una época fácil, el tema de comprender que podemos tener muchísimas expectativas, pero que no necesariamente se tienen que cumplir y que no tendrían tampoco, no tenemos obligación de que se cumplan. Creo que como ubicarnos en todo esto sería absolutamente necesario y nos ayudaría a minimizar esta presión que nos metemos, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a estar en duelo por mucho tiempo, no solo por vivir el confinamiento y todo lo que esto conlleva, sino también porque no sabemos todavía el impacto que va a tener en cada familia, cuántas personas podríamos perder y cómo vamos a sobrellevar todo esto. El miedo, por ejemplo, que se está viviendo todavía, el miedo cuando nos llegan ya las noticias cercanas de alguien ha fallecido o alguien está en el hospital, el miedo, el estrés que eso genera, todo eso tenemos que digerirlo y todo eso tenemos que procesarlo y no sabemos cómo todavía. ¿Por qué? Porque de todo esto van a salir investigaciones, artículos, estudios que nos van a ayudar a dar explicación, pero ahora mismo no tenemos las respuestas y no tendríamos por qué tenerlas tampoco. Entonces, tal vez convendría un poco bajar las expectativas y tratar de vivir el momento que nos toca, que es un momento triste, tenso, frustrante, entenderlo así y no tratar de estar siempre bien o de tener siempre el ánimo y siempre los recursos para resolverlo todo, porque a veces simplemente no se puede y no tendríamos que sentirnos mal o culpables por eso, ¿no? Mariana, a tu parecer, ¿estamos viviendo un duelo? ¿Estamos en proceso ¿en qué parte del duelo nos podríamos encontrar? ¿O es diferente para cada persona?
Es que ese es el asunto, que es muy diferente para cada persona. Y mira, hay otra cosa que está sucediendo. A este punto de la pandemia, nuestro cerebro se cansa de luchar contra un enemigo invisible, que es el virus. No tenemos ni idea dónde está el virus puede estar en cualquier lugar. Y entonces es también muy fácil bajar la guardia, rendirse. ¿Qué pasa cuando bajamos la guardia? Que estamos en una especie de negación, una especie de evasión, es una especie de decir, bueno, esto está muy exagerado, yo voy a empezar a salir y voy a empezar a tener una vida más normal. ¿Qué pasa? Que es más probable entonces enfermar y adquirir el virus, ¿no? Entonces, obviamente esto, si nos llegamos a enfermar o si llegan a enfermar miembros de nuestra familia, bueno, nos ponen en una situación de frustración, de enojo, si muere alguien, pues la tristeza profunda de perder a alguien en esta epidemia. Es como muy personal, por un lado, pero además es muy variable. Además es muy variable. Hay personas que todavía están encerradas con mucho pánico y hay personas que ya están como tratando de tener una vida normal y no sabemos el impacto que esto puede tener en este retorno, entre comillas, a una vida más en la calle, ¿no? Entonces es muy variable, es muy personal, pero efectivamente la sensación interna, el tener esta cantidad de emociones, que a veces nos cuesta hasta ponerle nombre, no sabemos ni siquiera de qué se trata, no sabemos si es enojo, no sabemos si es tristeza, no sabemos si es desesperación. Todo eso lo vamos viviendo cada individuo a nivel personal y obviamente también tiene un impacto a nivel familiar y a nivel comunitario, ¿no? Entonces sí, efectivamente es una especie de duelo y es muy, muy variable y no sabremos cómo va a impactar esto en nuestra vida hasta tiempo después. Muchas gracias, Mariana. Estamos a punto como de cerrar en nuestros últimos minutos ya para dar un cierre a este webinario. Además de sus preguntas que hemos estado atendiendo poco a poco, bueno, yo sé que a veces es difícil hablar del tema de la educación sin hablar de la pandemia y de cómo nos estamos sintiendo, porque realmente es un proceso que no está separado, que a veces hace pensar que el tener un proyecto, tener una meta nos ayuda un poco como a olvidarnos de lo otro, sin embargo lo otro no desaparece. Entonces, Mariana, agradezco como tus comentarios. Si quieres, si tienes algún comentario más que agregar, bueno, lo podemos hacer un poco más adelante. Y volviendo al tema de la educación, Juan, ¿nos podrías hablar un poco ya para cerrar estos, qué herramientas pueden tener los padres y madres que no son expertos en lo tecnológico y que quieran dar un brinco a lo tecnológico? Juanito, ¿estás por ahí? Bueno, Juan, no sabemos dónde estás y ya se desconectó, ¿ok? Si quieres, sí, justo, Perla. Sí, adelante, yo puedo contestar esa pregunta. Okay. Justo nosotros es la esencia de nuestras actividades, que los niños de una manera súper divertida y también conociendo científicos reales, que vean que es muy, muy divertido. Ya nos compartió Giovanna su experiencia de elegir carrera. Y fíjate que algo que nosotros hemos hecho es que no queremos que no haya abogados o que no haya administradores, contadores, sino que aquellos que decidan ser arquitectos es porque verdaderamente tienen esa vocación y no que elegimos la carrera porque no queremos llevar matemáticas. De hecho, déjenme contarles que yo fui víctima de eso. O sea, yo soy licenciada en mercadotecnia de primera carrera porque no quería llevar matemáticas. Y resulta que me especialicé en investigación de mercados y llevé pura probabilidad y estadística. Entro a trabajar y me toca ser auditor líder de ISO 9000, porque mi empresa se estaba certificando, y pues hay que entrarle a la onda de Sigma y todos los estándares de calidad, y llega un momento en el que tú te das cuenta que absolutamente todo lo que te rodea, pues es ciencia, y es matemáticas y es investigación. Entonces, la primera parte es darte cuenta que la ropa que traes, alguien hizo una investigación para poder llegar a este tejido, ¿no?
Ahorita estamos aquí, el celular, el GPS, no sería posible que tuviéramos GPS aquí en el celular sin la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, hoy en día hay muchísimas maneras en las que los chicos se pueden acercar a la ciencia. Yo soy de las que les atiborré el chat de enlaces, pero es una ventaja. Entren a la página del INAOE todos los jueves. Tenemos un taller que se llama ABC, donde están transmitiendo en vivo cómo funciona, por ejemplo, el observatorio que está en Tonantzintla, Puebla. Tenemos un telescopio que se llama Carta del Cielo, que mide 1 metro y se hizo en 1863. Fue un regalo que le hizo Francia a México y se encuentra ahí en Tonantzintla está ese telescopio. De igual manera, ustedes también pueden solicitar a través de nosotros visitas guiadas a estos centros de investigación. Hoy en día, por los temas de la pandemia, pues no hay ninguna presentación, pero por eso se están haciendo de manera virtual. Aquí a mi espalda ustedes pueden ver que tengo un telescopio también. Creí que era una impresora. Bueno, hay una impresora. Ok. Con eso se ve súper bien las nebulosas y planetas. Entonces, llega un momento en el que yo me compré un telescopio así chiquitito, que hasta me duele poner, porque los telescopios enormes que tenemos no los puedo cargar. Entonces, es encontrar todos los niños son científicos. Todos los niños no creen que son maldosos y por eso meten los dedos en los enchufes de la luz. Son científicos natos, están investigando cómo funciona la vida, ¿no? Entonces, acuérdense que ustedes también cuando tenían 5 años pueden saber el porqué de todas las cosas. Y desgraciadamente nuestro sistema educativo nos cuadra un poquito, nos recorta en este espíritu investigador que tenemos nosotros. Entonces, compartí ahorita Kahoot. Kahoot es una herramienta que, como les insisto en el tema de la gamificación y el juego, a través del juego nosotros podemos aprender a investigar para despertar nuestro pensamiento crítico. Entonces, simplemente ahorita con el COVID, ¿cuánta información falsa hay respecto a la pandemia, los muertos? Entonces, podemos ocupar estas noticias. En vez de quejarnos y todos nos vamos a morir, pues podemos tomar esas noticias y decirle, a ver, ayúdame a investigar en Google, vamos a meternos en el de Harvard, vamos a ir a la Universidad de Lisboa, a Cataluña, vamos a ver qué documentos científicos hablan de la pandemia. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a comparar los resultados del COVID-19 con los de la gripe estacional de invierno. Todavía no se ha basado el número de muertes de gripe estacional, y no hubo pandemia ni nos encerraron por esa gripa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el juego tiene varios elementos y varias herramientas que también les quería yo compartir un poquito de esto que se llama el aprendizaje autónomo. Hoy en día estaban hablando también de los universitarios. Hoy tenemos que aprender a autogestionar nuestro conocimiento. Hoy un niño que tiene un celular, él solito ve YouTube y ya sabes hasta cómo inflar una llanta. Sí. En YouTube. Entonces, los chicos ahora ya son autodidactas, mucho más autodidactas que nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encauzar esos conocimientos que ellos quieren saber y que les aseguro que hoy saben mucho más que nosotros de algunos temas. Minecraft, por ejemplo, es un jueguito que ocupa gamificación y que es tan popular que ya están implementando contenido educativo para que los niños están jugando, pero también están aprendiendo, ¿no? Entonces, el alumno debe de narrar, los niños deben de narrar.
Después, con esa narración, se genera conocimiento y ese conocimiento satisface un interés y una necesidad de saber. Esos 3 pasitos simplemente, a nivel que quieran, desde preescolar, licenciatura, maestría, doctorado, son este proceso de autoaprendizaje, reflexión del aprendizaje y de satisfacer estas necesidades, de acercarnos ya sea a las ciencias, a las artes, a las ciencias biológicas, al tema que más nos interesa. Y lo más interesante, que con lo que quiero cerrar, es que verdaderamente aprendamos desde lo que nos apasiona y nos gusta, y no que queramos aprender desde alejarnos de lo que se nos hace difícil. Muchas gracias, Carla. Bueno, ya para cerrar, vamos a hacer una dinámica. Me gustaría que los expertos nos dijeran tips muy sencillos, muy concretos para sobrellevar la educación a distancia en estos momentos. Si quieres comenzar tú, Giovanna. Súper, sí, gracias. Gracias, Perla. Digo, de entrada tenemos hoy un webinar a las 6 de la tarde. Quien se guste inscribir, es justamente para saber cómo trasladar el modelo de enseñanza de la parte regular a la parte ahora digital. Quien se quiera inscribir es totalmente gratuito. Y por otra parte, pues creo que la recomendación es justo buscar opciones o buscar fuentes, ¿no?, de información. Mi resumen de este webinario es que creo que no están solos, ¿no? Tanto docentes, padres de familia, jóvenes, estudiantes, todo mundo, ¿no? Hay asociaciones como las que estamos unidas acá. Súper agradecida con David y con Aida, gracias por estos espacios, ¿no?, que nos permiten como justo darles a conocer que tienen estas vías. Entonces, pues la respuesta es acérquense a estas asociaciones. Ya les platiqué lo que hacemos desde Movimiento STEM para el tema de esta educación. Y entonces, pues nada, listo, les mando por acá la liga de registro para el webinar de la tarde. Les digo, es específicamente para saber cómo acoplar el modelo educativo de la parte tradicional a la parte digital. Entonces creo que va muy, muy pegado a lo que platicamos por acá. Les mando la liga acá en el chat. Muchas gracias. Mariana. Ahí, gracias. Bueno, yo creo que yo obviamente mi perspectiva es absolutamente emocional y conductual, entonces yo lo que creo que hay que tener en claro es que esto es transitorio, es una experiencia de vida circunstancial, va a pasar y vamos a volver a la vida como la conocíamos, bueno, obviamente con algunos cambios tal vez sanitarios, pero digamos que la escuela va a volver a funcionar, la universidad va a volver a funcionar, todos vamos a volver a los trabajos eventualmente, porque esta es la experiencia de la humanidad. La experiencia de la humanidad es tener virus, adaptarse a ellos, sobreviven los que tienen el sistema inmunológico fuerte y continuamos la vida, ¿no? Entonces, un asunto es eso, tener claro lo transitorio de esto. Entonces, como es algo transitorio y circunstancial, tratar de vivir lo que nos toca vivir, tratar de aminorar un poco como estas expectativas de las que hablaba antes, tratar de comprender que no en estos 3 meses tenemos que resolverlo todo y aprenderlo todo, que probablemente no tengamos los recursos, que probablemente no tengamos el ánimo, que probablemente no tengamos la condición anímica, y eso está bien, no pasa nada. Con lo que creo que hay que lidiar luego es como tal vez los vacíos que vayan quedando en conocimiento. Por ejemplo, como madres, como padres, el poder ayudar a nuestros hijos a sobrellevar esto de la mejor manera. No todos tenemos habilidades pedagógicas ni metodológicas para enseñar, pero entonces podemos tratar de hacerlo, tratar de compensarlo con asuntos de la vida cotidiana. No sé, por ejemplo, quien esté aprendiendo a sumar, o quien esté aprendiendo a restar, o quien esté aprendiendo a entender cómo funcionan las unidades y las decenas, tratar de combinarlo con cuando vamos a la tienda, cómo se compra, de qué se trata pagar con un poco más de dinero y que te den cambio, este tipo de cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, mi hija me dice, le enseñaron la tabla del 2, apenas tiene 6 años y está en primer grado, y la maestra ya quiere que aprenda a multiplicar.
Bueno, yo creo que eso es una expectativa muy alta, por ejemplo, pero bueno, mi papel es procurar apoyarla en la medida de mis posibilidades, ¿no? A que no llegue con ese gran vacío al segundo grado, porque esto es lo que va a suceder, que los chicos se van a promover, van a llegar al siguiente grado con estos vacíos, no haber aprendido bien lo que se supone que tendrían que aprender. Entonces el asunto es, bueno, tratar simplemente de vivir lo que nos toca vivir con la mejor actitud posible y no pretender resolverlo todo ni tener respuestas para todo. No es necesario, no es obligatorio y eventualmente también ya tendremos que ir viendo qué efectos quedan de todo esto y tendremos que ir aprendiendo a vivir con el resultado de toda esta circunstancia. Muchas gracias, María. Juan Carlos. Hola, pues yo les voy a compartir un videito en el chat. Es un pequeño video tutorial sobre cómo usar una herramienta de Google Classroom. Básicamente, muchas de las herramientas de costo de Google las puso gratuitas durante la pandemia y hay como algunas opciones premium que pueden utilizar ahí también. Entonces se los dejo. Google Classroom, solo necesitan una cuenta y listo. Gracias. Perla, ¿estás por ahí? Sí, ya para ser muy breve, yo solamente les recomendaría 3 cosas para la educación a distancia. Hacerse su horario, priorizar y elegir un tema específico, ¿no? de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartirles todas estas ligas en un documento para que todos tengan alcance, todas tengan alcance a ellas. Y yo quiero cerrar este webinario diciendo lo siguiente. Nunca antes habíamos sido testigos de una interrupción educativa a esta escala. La colaboración es el único camino a seguir. Esta coalición es un llamamiento a la acción coordinada e innovadora para desbloquear soluciones que no solo apoyen a los alumnos y los maestros, sino apoyen el proceso posterior de recuperación y a más largo plazo con un enfoque basado en la inclusión y la equidad. Esto lo dijo Audrey Oslo de la UNESCO. Ella es directora de la UNESCO. No podemos hacer comunidad sin todos y todas. Todos contamos. Todas estamos en este proceso. Es difícil, pero vamos a salir adelante como hemos salido como humanidad en otras pandemias. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a seguir con más información. Las asociaciones civiles están trabajando durísimo para apoyar todos los problemas que tengan que ver con violencia, que tengan que ver con pobreza, que tengan que ver con comida, con educación. Estamos aquí para trabajar en conjunto. Muchas gracias por estar, por conectarse y seguimos en contacto. Cualquier otra duda, bueno, aquí vamos a seguir. Si tienen alguna otra preguntita, vamos a seguir un ratito más en el chat. Y bueno, estamos para servirles. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Bye, bye. Gracias a todos y todas. Nada más ahí para quien quiera seguir en contacto con la Red por la Educación, les dejamos el correo ahí en el chat. Todas las dudas, acercamientos, súmense a la red. Estamos en la Ciudad de México, pero la estamos expandiendo. Entonces, ahí está el correo de redes, @cemefi.org, para estar en contacto. Y bueno, muchas gracias, Perla, por ser la moderadora y tener al lado a tus hijos, hijas. Sí, gracias. Sabemos que no es fácil. Muchas gracias, David. Gracias, David y Aida, por este esfuerzo que han estado al 100 trabajando desde su casa conectadas todo el día. Y bueno, Muchas y la gracias. educación, pues un tema bien complejo, ¿no? Como lo vimos en este webinario, estamos en un momento de inflexión donde las tecnologías pues se nos están imponiendo y pues ya veremos qué nuevo mundo va a surgir de aquí a unos años. Un abrazo a todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias, Perla. Muchas gracias. 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 Juan Carlos. Gracias. Oye, sí se pueden poner todos los links en un documento, ¿no? Para mandarlos. Sí,
Hay que guardar este chat. Sí, exacto. Yo ya lo estoy guardando. Ah, súper. Sí. Y también les puse ahí la liga de registro, si alguien no se registró, para que les llegue también. Súper. Sí, creo que se va directamente a un Google Drive o a un, o a un OneDrive. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.